El título del mensaje de esta semana es Cambia tu estado espiritual. La palabra de Dios la podemos ver en Isaías 60:22, lo tenemos en pantalla, podemos leerlo juntos a una voz. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. El título del mensaje, puesto que es Cambia tu estado espiritual, pero la verdad que he dudado si escoger este título de Cambia tu estado espiritual o realmente poner el título de la respuesta que hemos recibido. Estaba dudando, son totalmente diferentes los títulos, pero la duda viene debido a que pues, voy a hablar de las respuestas que hemos recibido y también debido a que Jehová en su tiempo hará él mismo que esto sea cumplido. ¿El qué? Que el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Esto es una respuesta que aunque hoy parezca que no ha venido todavía, ya hemos recibido. Por eso estaba dudando en poner este título. Al final he escogido Cambia tu estado espiritual porque pienso que está más conectado al título de oración que nosotros debemos de encontrar cada semana, continuamente cambiando nuestro estado espiritual a través de la palabra y ver cómo nuestra vida realmente Jehová es el que está cumpliendo esto en nosotros. Que yo me levante, que la iglesia, que nuestra iglesia se levante, para mí es lo más importante. El que nos podamos levantar viene de la mano con cambiar nuestro estado espiritual. En otras palabras, así como cambiamos nuestro estado espiritual, Dios nos va a ir edificando. Así como nos edificamos nosotros y nos levantamos, podremos influenciar a otra persona, a otra iglesia, a otra nación, a todo el campo y de esta forma también ver el cumplimiento de la evangelización del mundo. Desde el principio, cuando Dios os llamó a cada uno de vosotros, Él os llamó por un propósito, Él os llamó con un plan. Desde el principio, cuando Dios nos llamó con el plan para la evangelización del mundo. Aquel que de verdad se ha encontrado con Dios a través de Cristo, un día empieza a preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta época? ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué Dios me ha llamado? Él tiene un plan desde el principio que te llamó. Desde antes de llamarte ya tenía un plan para tu vida. Pero aquel que empieza a descubrir a Cristo y empieza a disfrutar de ese encuentro con Dios a través de Cristo, hay un momento donde uno se empieza a preguntar, entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo mismo le ocurrió a Pablo. De camino a Damasco, al encontrarse con el Señor, él hizo dos preguntas muy importantes. La primera, ¿cuál fue? ¿Quién eres, Señor? Reconociendo que era el Señor, dijo, ¿quién eres? Ahí Dios le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de que Pablo se diera cuenta de que ese Jesús es el Señor, ¿cuál fue la segunda pregunta que surgió en su corazón? Si yo me podía encontrar a través de ti, a través de Cristo con Dios, entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? A través de nuestro encuentro con Dios, nuestro estado espiritual cambia. Es en ese comienzo del cambio del estado espiritual que puedo realmente encontrar lo que Dios quiere que yo haga. Si tienes esta pregunta en tu corazón, te darás cuenta que un día Dios te responde y te muestra qué es lo que tienes que hacer. Yo, una vez más, durante este viaje de 2 meses, lo he podido confirmar. Sinceramente, no me hizo gracia cuando me dijeron que tenía que irme 2 meses a Estados Unidos, porque yo tengo aquí unas responsabilidades, tengo a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, y me parece que 2 meses era excesivo. Y no entendía muy bien por qué. A nivel trabajo de lo que tengo que hacer, pues no sentía yo que era necesario que estuviera allí 2 meses. Pero bueno, sea como fuere, sin tener nada que ver conmigo, se decidió que, que tuviera que estar allí 2 meses. Que al principio no lo entendía.
Pero según, ya que se había dado esa situación, según estaba allí, yo estaba orando, Señor, ¿y por qué me has traído 2 meses? ¿Por qué tengo que estar aquí 2 meses? ¿Cuál es tu plan? Y ahora que he regresado, llevo 2 días de vuelta en Corea del Sur, pues me doy cuenta que realmente Dios había preparado muchas cosas en este viaje. Una vez más, durante este viaje de 2 meses, yo lo he podido confirmar. Al ver el campo, lo he podido confirmar. ¿El qué? ¿Qué tipo de persona he de llegar a ser? Desde un principio, Dios me llamó con un plan. Al ver el campo, ¿en qué tipo de persona me he de convertir? En esta época que Dios me ha llamado, me ha dado la salvación, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que yo haga? Al ver el campo, pude encontrar nuevamente qué es lo que Dios quiere que, o sea, en qué tipo de persona me he de convertir, qué es lo que tengo que hacer, qué tipo de discípulo he de levantar. Durante estos 2 meses he podido confirmar esta palabra. Entonces, en esta ocasión, estando más de un mes con alguien como el pastor Amilcar, que ya le conocisteis la semana pasada, pues yo he visto cómo Dios nos ha guiado para poder ver su estado espiritual, para que Él mismo pueda entender su estado espiritual. Y de esta forma, al concentrarse en la palabra, pudimos ver un cambio que Dios hizo en su vida. Y nuevamente, levantarnos junto con Cristo para empezar de nuevo. No solo esa respuesta, sino que Dios nos ha dado muchas más respuestas. Pudimos ver en ese tiempo cómo una iglesia estadounidense abrió las puertas para que pudiéramos predicar la palabra. Y al igual que dije en mi foro, el predicar delante de muchos creyentes fue una bendición porque muchos pudieron escuchar el Evangelio, pudieron organizar a Cristo, pero más importante que predicar a una multitud es poder cambiar el estado espiritual de una persona. En esa iglesia pudimos encontrar a una familia que reaccionaba a las palabras del Evangelio y de esta forma establecer un sistema para que continuamente puedan estar escuchando el mensaje y creciendo en la fe de Jesucristo. Pudimos encontrar al discípulo que Dios había preparado. Pues Dios ha abierto la puerta a una iglesia también nuevamente en México que quiere empezar. Eso es la respuesta que Dios me dio durante 2 meses. Me escribió un pastor que ya conocía desde tiempo, pastor, nuevamente, me he dado cuenta, necesito comenzar de nuevo. ¿Cómo podemos empezar yo en mi iglesia? ¿Queremos hacer realmente el movimiento evangelismo que salva el campo, que mi nación, que mi iglesia necesita? Quiero que se levante ese movimiento de palabra. Entonces, ¿cómo puedo empezar de nuevo? Y pude tener 2 tiempos aparte donde él reunió a los líderes de la iglesia y juntos tuvimos 2 cultos en 2 semanas, donde ellos con un corazón de empezar de nuevo me pedían que les diera la palabra para que ellos con esa dirección comenzar de nuevo su ministerio. Una respuesta, cómo Dios abrió la puerta a una iglesia nuevamente. No solo eso, sino que hoy, de camino, después de mi culto por la mañana aquí en Corea, venía hacia mi casa para prepararme para este culto y me escribió eh, una mujer que es de Uzbekistán, con la que yo he hecho mucho tiempo, he hecho ministerio mucho tiempo. Ya sabéis que yo aquí en Corea, más de 10 años, pues he hecho el ministerio multicultural y con una persona que hice equipo fue con esta mujer que es de Uzbekistán y su esposo que es de Ucrania. Entonces ellos llevan mucho tiempo viviendo aquí en Corea del Sur y juntos, siendo equipo, pues evangelizamos en una universidad donde se llegó a levantar una iglesia regional que como bien sabéis, hace 4 años yo me fui a la Universidad de Remanentes, pero se quedó establecido la iglesia regional, donde incluso hoy día personas están recibiendo el Evangelio, extranjeros nuevos que llegan a estudiar de intercambio a la universidad están escuchando el Evangelio y están recibiendo la salvación y algunos también pues profundizando en ese Evangelio. Algunos llevando este contenido del Evangelio a sus países, a sus iglesias en sus naciones. Y justo esta mujer, pues, aunque más o menos sigue por dónde estoy, en qué parte del mundo, me llamó.
y me decían, pastor, es que hoy me he acordado mucho de ti. Y yo, ¿por qué? Y qué alegría, ¿no? Oír tu voz de nuevo y ¿por qué me has llamado? Pues es que justo esta semana ellos viven en un piso, en un tercero, el segundo piso lo han alquilado también y han hecho una casa para los TCK. En otras palabras, es un lugar de reunión donde se van a reunir como iglesia los extranjeros que estén llegando, también de forma especial los niños de esos extranjeros que están llegando a esa región. Entonces, cuando yo me fui, había como 20 o 30 personas en ese regional. Más o menos el número se mantiene, aunque algunas personas terminaron sus estudios y se fueron, han llegado nuevos también. Pero sobre todo Dios, pues está trayendo niños de multicultura a esa región. Y Dios le ha dado la respuesta de abrir un lugar, una casa, donde puedan juntarse para dar culto, pero también que sirva de acogida para esos niños de tercera edad, donde puedan estar creciendo en el Evangelio. Y era algo que ella y yo habíamos orado y planeado durante muchos años, haciendo ese ministerio. De pastor, te estoy llamando porque creo que la respuesta a ese tiempo por el que estuvimos orando y la dirección que tú nos diste ha llegado ahora a nuestra vida. Entonces, creo, pastor, que tu deseo se ha cumplido, me decía, ¿no? Mi deseo no era levantar una casa, mi deseo era levantar el sistema donde se podían levantar discípulos de todas las naciones. Y ciertamente, pues está llegando, ¿no? Entonces me ha dicho, si estás ahora en Corea, acércate entre semana, esta semana, hablamos y si es posible, pues un domingo vienes también a predicar, me decía. Si en vosotros está Cristo, si realmente hemos encontrado y conocido a este Cristo, en el momento que la vida que hay en Cristo está en mí, ¿qué es lo que ocurre? Empiezas a ver la misión, el tipo de persona que yo he de convertirme, la misión que Dios me da, la razón por la que Dios me ha llamado. Por esto, hoy nosotros, en la iglesia, como iglesia, antes que las misiones y el evangelismo que podamos hacer, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta que hoy tenemos que recibir? Cambiar nuestro estado espiritual. Antes que el evangelismo que Dios pueda hacer a través de nuestras vidas o las misiones, antes de como iglesia, cómo Dios nos va a usar, que nos está usando ya grandemente para influenciar todo el habla hispana, antes que cualquier cosa de esto, hoy, delante de Dios, en medio del culto, ¿qué respuesta he de recibir? He de levantarme como esa persona. Con una persona es suficiente. No hace falta muchas personas. Es más importante poder cambiar a una persona que hacer que una multitud escuche el mensaje. Si de verdad somos esa iglesia que Dios quiere, la iglesia ha de ser capaz de tener el sistema, de poder cambiar el estado espiritual que tiene una persona. Yo quiero empezar así, sin ser muchos, aquellos que entren que puedan estar cambiando su estado espiritual. Con una iglesia que reciba las respuestas correctamente, esta iglesia se levantará para influenciar a todo el campo. Por eso yo primeramente, antes que las misiones y el evangelismo, antes que toda Latinoamérica, primeramente a una persona, si soy capaz de cambiar el estado espiritual de una persona en mi iglesia, podré influenciar a todo el campo. Habrá muchos campos, ¿verdad? Habrá muchos campos a los que tengamos que ir. Pero en lo personal, con experimentar esto en una persona, en un campo, es suficiente. Con esa respuesta podré ir a todas las naciones, podré influenciar a toda una misma nación. El poder levantar o influenciar a una nación, esto quiere decir que se va a conectar también con salvar las 237 naciones. Y esto hará que nuevamente pues pueda comenzar a autorreproducirse, es la continuidad. En otra nación, otra vez una persona, una iglesia, un campo, para que esa nación se levante. Y después la continuidad. Esto no es algo que yo dije, o es algo que yo he dicho, sino que realmente lo dijo Jesucristo. Vosotros id
hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, os he enseñado. Y aquí yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra. Mateo 28. No es lo que yo hice o la respuesta en sí lo importante, es lo que dice Jesús. Jesús quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo? Id y haced discípulos. Jesucristo, que dio esta palabra a los discípulos, a unas 120 personas que él dejó, fueron, ¿a dónde fueron? Se reunieron en el aposento alto de Marcos. Y allí se levantó la obra, como dice la palabra en Hechos 2, del 9 al 11, donde discípulos de diferentes 15 naciones vinieron a ese aposento alto de Marcos. En Hechos 2:41 podemos ver que se levantaron 3.000 discípulos a través de ellos. Y nuevamente Dios, a través de la iglesia del aposento alto de Marcos, trajo la obra a través del cual, entre ellos que estaba Ananías, pudo encontrarse con ese Saulo que después se convertía en Pablo, para que nuevamente Dios pueda darle continuidad a este movimiento, haciendo lo mismo que hizo con ellos, también con Pablo, en Antioquía, yendo a Macedonia, encontrándose con Lidia, bautizando a la muchacha endemoniada, el carcelero, escribiendo para la continuidad a la iglesia de Filipenses, esa epístola de Filipenses. Dios, esto es el movimiento evangelismo bíblico que Dios nos muestra y que nosotros tenemos que continuar, que continuamente hacer. ¿Esto cuando comienza en una persona? Muy fácil. Comienza cuando su estado espiritual cambia. Esto comienza cuando en una persona cambia su estado espiritual y Cristo se vuelve su respuesta completa. Entonces, ¿qué significa cambiar su estado espiritual? Hablamos de cambiar nuestro estado espiritual. ¿Cuándo he cambiado mi estado espiritual? ¿Qué significa cambiar su estado espiritual? Para ello tienes que entender que hay una torre de Satanás. Sin darnos cuenta, Satanás ha levantado una torre en tu vida. Esto ha de ser derrumbado. En otras palabras, la oscuridad que haya podido obrar o que esté obrando en mi vida ha de ser derrumbada. Cuando Cristo se vuelve mi dueño, la oscuridad se derrumba. En ese momento es que te das cuenta que Dios empieza a obrar en tu vida. Primero, para ello, ¿qué has de conocer? ¿Cuál es esa torre de Satanás? Has de conocer primeramente bien que hay un problema desde la eternidad, que ni siquiera comienza en ti, pero que está en ti. Es el problema de Génesis 3, 6 y 11, donde el hombre quedó separado de Dios, quedó bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Has de darte cuenta que este es el problema del hombre y que este es mi verdadero problema, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, a los juegos, cualquier otro problema físico, incluso enfermedad mental, cualquier problema mental. Podemos ver este tipo de problemas que mucha gente está sufriendo en su día a día, que en todas las sociedades, en todo el mundo, en todos los países, hay mucha gente que está sufriendo por este tipo de cosas. Tenemos que entender que esto realmente no es el problema. Claro que es un problema, una adicción, que te sientas atado, que estés sufriendo por algo. Es un problema, claro que es un problema, pero en realidad es el resultado de un estado espiritual. Si tu problema es la droga, solo deja de tomar droga y ya está. No necesitas a Cristo. ¿Cómo que Cristo es la respuesta a todos los problemas? Mi problema es la droga. Mi problema es el alcohol. Pues entonces, deja de tomar alcohol. Si tu problema es el alcohol, con dejar de tomar alcohol ya no tienes problema. La cuestión es que eso no es tan fácil. Por eso Dios nos guía, si es necesario, permite hasta problemas en nuestra vida para que puedas llegar a entender que hay un problema espiritual en la vida del hombre. ¿Por qué Dios habrá enviado a Cristo?
Si tu problema es la droga y dejas la droga y tu problema se ha solucionado, ¿para qué Dios entonces ha enviado a Cristo? ¿Por qué decimos que Cristo es la solución a todos los problemas? Tu problema no es tu problema, ni siquiera comienza en ti. Comenzó en ti sin tú tener nada que ver, sin tener nada que ver contigo. Me gusta explicarlo así. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que está en nosotros, pero que ni siquiera empezó por nosotros, ni siquiera empezó por un error que nosotros cometimos, no comenzó por algo que nosotros hicimos mal y por eso estamos sufriendo de esta forma, sino que comienza desde la eternidad, desde hace mucho tiempo atrás. Este problema que está en nosotros empezó, comienza en ti y empieza a crecer paso a paso, por etapas. Este problema que estaba en nosotros, acorde también a lo que nos rodea, a tu estado familiar, a la sociedad, a la nación en la que has nacido, influye en tu vida directamente. Nadie ha escogido en qué tipo de nación nacer, con qué nacionalidad, ni igual que no hemos escogido a nuestros padres o en qué casa nacer, sin tener, de la misma forma, sin tener nada que ver con nosotros, porque no lo hemos escogido, pero tiene que ver con la nación en la que yo he nacido, en el ambiente en el que he nacido, el respaldo familiar. Incluso nos marca la vida con el tipo de sociedad en el que hemos crecido, en la época en la que hemos crecido. De esta forma, la idolatría, la religión, la ética, la moral, las ideologías con las que hemos crecido, es un problema que por etapas va creciendo en mí. Yo conozco coreanos que han huido de Corea del Norte. Eran ciudadanos de Corea del Norte que han crecido, han nacido allí y han crecido allí y que han tenido la posibilidad de poder escapar de esa dictadura y muchos han huido a Corea del Sur. Y conozco varios de ellos que eh, han llegado a Corea del Sur y son de coreanos del norte. Y aquí en Corea del Sur, cuando llegan, se les ayuda mucho. Y me hablan de su testimonio, me hablan de su vida. Algunos que conozco personalmente. He tenido una compañera de Corea del Norte que estudiaba conmigo en clase, otra compañera en la iglesia. También tengo algún otro amigo eh, con el que comparto ministerio y también buena relación. Y ellos me hablan de cómo cruzaron, de cómo eran sus vidas en el tiempo que estaban allí en Corea del Norte. Y la verdad que era muy duro, porque mientras estaban en Corea del Norte, pues vivían bajo una dictadura, pasaban hambre, tenían miedo de que igual ellos o sus familiares pudieran ser asesinados, vivían oprimidos por un régimen. Y al llegar a Corea, ¿qué ha ocurrido? Nada más llegar a Corea, Corea del Sur les da un pasaporte nuevo surcoreano. Comienzan una nueva vida, los hacen ciudadanos de Corea del Sur. Les ayudan con casas que están a disposición para que puedan vivir. Tienen un centro donde les ayudan a adaptarse a la sociedad, porque Corea del Norte es un país que no les dejan ni conectarse a Internet. Entonces a ellos les cuesta hasta entender el mundo de Internet. O sea, las cosas del mundo es totalmente algo que ellos no tienen ese conocimiento. Entonces pueden comenzar una nueva vida. Su vida cambia drásticamente de vivir bajo la opresión y una dictadura a tener una nueva vida donde les ayudan con casas, incluso con un salario básico. A muchos de ellos los becan para que puedan estar estudiando en las mejores universidades de Corea del Sur, los que son más jóvenes, los que ya tienen familia, pues los dan un puesto de trabajo o incluso ayudas económicas. También el alquiler de las casas, 50% de descuento. La luz, el agua, 50% de descuento. Todos esos beneficios lo tienen todos ellos. Si tienen hijos, les ayudan. Entonces, deberían ser felices, ¿verdad? Su vida ha cambiado por completo. De vivir bajo una dictadura
a tener todo este tipo de ayudas, un nuevo pasaporte, un nuevo nombre. Toda su circunstancia ha cambiado por completo. Deberían empezar a vivir, al vivir en unas buenas, nuevas condiciones, deberían ser felices. Pero la realidad es que no es así, que siguen sufriendo. ¿Por qué? Hay un estado espiritual que no han cambiado. Se han cambiado de ropa, se han duchado, se han cambiado de ropa, se han movido, se han mudado a otro lugar que aparentemente es mejor, pero han traído el mismo estado que tenían antes. Ha cambiado su realidad, pero su estado espiritual sigue siendo el mismo. El pueblo de Dios salió de Egipto. En Egipto eran esclavos, ahora son libres, pero su estado espiritual seguía siendo el mismo que el que tenían cuando eran esclavos. Tienes que entender esto para ser la iglesia y realmente hacer iglesia. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Lo tenemos que entender para que puedas darte cuenta realmente cuál es el problema del hombre. Y que cuando venga alguien, ¿qué quiere, qué podemos ver? Que porque venga no quiere decir que haya cambiado, sino que realmente hay un estado espiritual que tenemos que ayudar a cambiarle. No es su situación o su realidad el problema y al cambiar la realidad que se ha solucionado, sino que hay un estado espiritual, igual que el pueblo de Dios al salir de Egipto, que ha de ser cambiado en sus vidas. Ese problema que hay en ellos, que es la esencia del hombre, viene desde una eternidad atrás, que se refleja en nuestra vida acorde a la línea familiar, acorde en qué tipo de familia hemos nacido, acorde en qué nación hemos nacido. Cada nación está sufriendo por un trasfondo diferente. Acorde a la ideología, la religión, la idolatría, la cultura, la educación que hemos recibido, por etapas. Va creciendo así. Y un día aparece en mí como un problema urgente. Un día se hace visible, parece que es algo urgente, como que ocurre de repente y es un problema urgente que hay que solucionar. Un día aparece la enfermedad, pero la enfermedad no surge porque sí, es un estado que va en ti y que un día se hace visible. Un problema familiar, un día divorcio. Eso no ocurre de la noche a la mañana, es algo que va por etapas y que un día se hace visible. Volviendo a resumir, volviéndolo a decir, el hombre es un ser espiritual. Su problema es que está atrapado bajo Satanás. Fue creado para estar junto con Dios. Dios es espíritu, pero el espíritu del hombre murió. Por eso no puede estar junto con Dios. ¿Cómo murió el espíritu del hombre? ¿Por qué el espíritu del hombre está muerto? Al entrar el pecado. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Al comer de ese árbol, ellos espiritualmente murieron. Entraron en el pecado. Por cuanto todos tenemos ese pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En primera de Juan 3:8, aquel que practica el pecado es del diablo. Porque tenemos el pecado en nuestras vidas, pertenecemos al diablo. Por eso Jesús dijo, vuestro padre es el diablo. En Juan 16:11, el príncipe de este mundo, quien está gobernando este mundo bajo su autoridad, es que hemos quedado. Has de entender esto. Entonces entenderás por qué Dios envió a Cristo. Si yo veo que mi problema es la droga, solo deja de tomar droga. Si puedo entender que el problema del hombre es un problema espiritual, podrás entender por qué Dios envió a Cristo. Y no una pastillita que te solucione la enfermedad. ¿Por qué envió a Cristo? Cuando uno coge un constipado, ¿cuáles son los síntomas que tiene?
Me duelen las articulaciones. A algunos le duele la espalda, los riñones. Otros tienen fiebre. Nos viene la tos, mocos. Y nosotros no tomamos medicina. Esto para que me quite los mocos. Esto para que me baje la fiebre. Esto para que no me duelan las articulaciones. Esto no. Tomamos una medicina que ataca directamente ¿cuál? El problema, el constipado, el virus. Y al eliminar el virus en mi cuerpo, los síntomas desaparecen. Al eliminar el virus en mí, dejo de moquear. Me encuentro mejor, la fiebre baja, ya no me duelen las articulaciones y nuevamente soy restaurado. Por eso, antes que otra cosa, es Cristo. Si entiendo cuál es el problema del hombre, entenderé por qué Dios envió a Cristo. Cristo vino ¿para qué? Para ser nuestra torre. Es la torre de Dios, Cristo. No Cristo, ha de ser solo Cristo. Dios prometió que enviaría a Cristo. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo, quien vendrá a aplastar la cabeza de Satanás. Cristo, quien vendrá a deshacer las obras del diablo en mi vida. Porque el problema de mi vida es que Satanás ha edificado su casa en mí. Si te encuentras con este Cristo verdaderamente, te darás cuenta que es Dios quien empieza a obrar en tu vida, trayéndote ese cambio. ¿Por qué Cristo había de morir en la cruz? De esta forma, abrió ese camino para la salvación. Cristo es aquel que vino a restaurar esa imagen de Dios en nosotros. En el principio, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Éramos seres vivientes porque Dios sopló ese aliento de vida, sopló de su espíritu en nosotros. Porque el espíritu de Dios estaba con nosotros, es que éramos seres vivientes y realmente felices estando junto con Dios. Ahora, esa imagen, esa esencia, esa naturaleza del hombre se perdió. ¿Cuándo? Cuando el pecado entró en la vida del hombre, al quedar separados de Dios. Por eso Dios envió a Cristo, para restaurar esa imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo lo hizo? Al morir en la cruz. Él murió por todos nuestros pecados, porque tenías el pecado y la deuda del pecado, la condenación del pecado es la muerte. En tu lugar, Cristo murió por ti. Él vino para hacer ese oficio como el verdadero sacerdote. ¿Qué significa esto? Antiguamente, los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? El sacrificio de los animales para el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Entonces, Eduardo venía con un animal y decía al sacerdote, haz el sacrificio con este animal, este cordero, o incluso los que tenían menos dinero, una paloma, un cordero, un animal, y haz el sacrificio de sangre para que mis pecados sean perdonados, los míos y los de mi familia. Entonces el sacerdote ponía la mano sobre Eduardo, ponía la mano sobre el animal y decían que los pecados de Eduardo pasen sobre este carnero. Y en ese momento el sacerdote lo degollaba, matándolo y derramando la sangre. Y de esta forma Dios perdonaba los pecados de Eduardo. Antes de venir Cristo, era así. Por eso hablamos de que Cristo es el Cordero de Dios. Él derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados del pasado, presente y futuro. Nosotros decimos que Cristo murió por nosotros. Es verdad que murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Pero más importante aún es que llegues a pensar y a entender que más allá de morir por tus pecados, murió en tu lugar. Entonces esa cruz tiene un gran significado por ti. Era el lugar donde tú habías de morir, pero Cristo murió por ti. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos?
Poncio Pilato, que lo confesamos en el credo apostólico todas las semanas, que sufrió y padeció Jesucristo bajo el mandato de Poncio Pilato. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Lo mató Poncio Pilato? ¿Lo mataron los judíos? Lo matamos tú y yo. Mis pecados fueron sobre él y él hubo de morir por mis pecados. Mejor que decir que Cristo murió por mis pecados, que es así y es verdad, Cristo murió en mi lugar. Por mis pecados es que Cristo tuvo que morir. En esa cruz del Calvario, Él murió por todos mis pecados, librándome de toda condenación. Por eso aquel que está en Cristo Jesús, aquel que le ha creído, ya no tiene condenación porque Él murió por tus pecados. Esa muerte te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la condenación del pecado y de la muerte, y te ha dado la vida eterna, trayéndote el perdón del pecado. No solo eso, sino que Él resucitó. ¿Por qué había de morir Cristo? Porque sin muerte no había resurrección, no habría una vida eterna. Cristo murió y resucitó. Después de resucitar, se reunió en el monte del Olivar con sus discípulos y les transmitió la salvación, o sea, la misión. Después de salvarte, ¿Dios qué te da? La misión. Después de que entiendas la salvación, por qué Cristo había de morir, Dios un día te revela qué tipo de persona has de ser, cómo he de levantarme, la misión que Dios me da para esta época en la que vivimos. Y ahí es cuando empiezas a experimentar que Dios es el que cumple esa palabra, Dios es el que hace ese trabajo a través de ti, y experimentas de que Él dejó el Espíritu Santo, a través del cual vas a recibir poder para ser testigo hasta lo último de la tierra. El cumplimiento. Entonces, ¿qué ocurre en ti? Lo grabado empieza a cambiar. De estar viviendo enfocado en solo en yo, pasa de ser de yo a Dios. No soy yo, sino que es Dios en mí. No es lo mío, sino lo que Dios me da. Empiezo a echar raíz ¿en dónde? Empezando a cambiar que ya no es mi plan, mi deseo, sino el plan de Dios. Cambiando mi naturaleza, ya no lo que quiero, ya no mi devoción, lo que a mí me gusta, sino lo que realmente Dios desea que yo haga. La devoción verdadera, la devoción que Dios desea. Por eso, en el día de hoy, esto es todo el mensaje. Antes que el evangelismo y las misiones, cambia tu estado espiritual. Hemos recibido esta bendición. Dios realmente, que nos ha llamado desde un principio, nos ha llamado con el cumplimiento de, nos ha llamado por un plan. Él desde el principio te llamó para cumplir con un plan. Hoy hemos leído en el versículo 22 de Isaías 60, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hemos recibido esa respuesta. Dios nos va dando respuestas. Ahora, antes que la respuesta, es mi estado espiritual. O en el día de hoy, ¿cuál es el problema del hombre? Cuando veáis a las personas que os rodean, cuando os veáis a vosotros mismos, ¿cuál piensas que es tu problema? En mí, Satanás ha edificado esa torre que ha de ser derrumbada, que Dios quiere derrumbar. ¿Cómo lo hace? Enviándote a Cristo. Es al recibir a Cristo, al recibir la vida que hay en Cristo, que Dios obra de tal manera que la torre de Satanás se derrumba. Eso es la salvación. En ese momento puedo ver la misión, puedo ver el cumplimiento de la palabra en mi vida. Por lo que todo esto hace que lo grabado en mí cambie, mi raíz cambie, mi naturaleza cambie. Bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este Evangelio. Que tu palabra se cumpla tal cual en nuestras vidas. Como evidencia que vengan los 5 básicos sobre nuestras vidas, iglesias y campo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.